buenos días. Y encantado de que me invites a estar aquí, a hablar contigo y con vosotros. Y encantado, chicos. Aquí estoy para ayudar en lo posible y aquí a nuestro amigo José Vicente. Así que tú dirás. Bueno, eso estaba clarillo dentro de, de lo que se puede intentar. A ver, una de las preguntas que siempre pues, estoy haciendo, porque al final creo que la vida nos va dando pues, a lo mejor algún tipo de dirección o de elección, ¿no? De a dónde tenemos que ir o qué tipo de dirección tomar. Es tú cuando eras pequeño, tú querías ser lo que eres, es decir, arquitecto, artista, diseñador. Ya, en realidad cuando era pequeño, tampoco es que lo tuviera muy claro. Tampoco es que lo pensase mucho, quizás. Yo, bueno, ibas haciendo hasta que llega el momento de cuando das el salto en el bachiller, que te preguntan, ¿no? Que te llega la pregunta difícil, que es, ¿y tú qué quieres ser de mayor? ¿Tú qué vas a estudiar? Y es la pregunta ya real, ¿no? Cuando tienes que enfrentarte a la carrera. Y es cierto que en ese momento sí que no tuve muchas dudas. Yo se me había dado bien desde siempre dibujar, es una de las cosas que mejor se me daban, y entonces ya tenía en mente una carrera enfocada hacia algo artístico, no sabía si bellas artes, pero después por otro lado me encantaba la física también, las matemáticas, y al final como el punto entre medio era la arquitectura. Y en un viaje recuerdo con el instituto, fuimos a ver universidades, a ver carreras y nos presentaron arquitectura. Y ostras, me interesó, hice yo búsquedas por mi cuenta, empecé a conocer arquitectos y a conocer un poco más el mundo y dije, venga, para adelante. Y desde entonces, aquí estamos. No, totalmente. De hecho, me parece súper digno, ¿no? Que de alguna manera hasta desde joven hayas sido capaz de tener tu futuro súper claro, ¿no? Porque a la mayoría de personas nos pasa que uno piensa, bueno, pues yo quiero ser no sé cuánto, pero a la semana siguiente ves otra cosa que te gusta y también quieres ser esa cosa, ¿no? Y al final va uno cambiando. Y cuando tú estabas en Totalmente. el instituto, porque bueno, aclarar a los chicos que Bernardo pues estuvo en el colegio alemán, al igual que Lucas, que ya ha pasado por aquí, y después él se cambió para hacer, creo que es bachillerato, si no me equivoco, ¿no? Al IES Hanaga, que es el que prácticamente tenías al lado de casa, ¿no? Al final es algo que siempre se valora. ¿Cómo fue tu etapa educativa en el colegio alemán o en el IES Hanaga? Pues mira, yo la verdad es que tengo muy buenos recuerdos de los dos. No sé si por personalidad o por lo que fuera, porque tuve suerte de tener muy buenos grupos o buenos profesores. La verdad es que a mí me gustaba ir al instituto, ir al colegio. No he tenido nunca ningún problema con esto. Y la verdad es que realmente lo pasaba bien, porque también iba como, no tenía mucha presión, quizás iba muy desenfadado y tenía buenos amigos allí, como acabas de decir, Lucas. No estamos juntos en clase, pero estamos en el mismo curso y bueno, hemos sido amigos contigo, amigos siempre, y ya te puedes imaginar que ir al colegio y pasar las clases y las tardes con Lucas y con los demás era, pues, Sí, una bomba, vamos. básicamente como ir a pasar la tarde con los amigos. Y después el cambio del instituto fue un cambio grande, pero también tuvimos suerte que conseguimos con muchos amigos que ya eran de fuera, y entonces la verdad es que nos tomábamos ir a clase, ir al instituto más como ir a reunirte con los amigos. Las clases eran algo que tenías que hacer, que estaba allí, pero estabas 45 minutos, 50 en clase con los profesores y después al final era pasar la tarde y las mañanas con los amigos, así que tengo muy buenos recuerdos de ese momento. Oye, pues eso está súper bien, ¿sabes? Porque no todo el mundo, digámoslo así, habla bien de su propia etapa Sí. educativa, ¿no? Y una vez acabas, digamos, segundo bachillerato, te presentas a la PAU, no se llamaba EBAU como ahora, pues nada, sacas una nota determinada, la que sea, ¿no? Y dices, bueno, ¿a mí me condiciona la nota que tengo para lo que voy a estudiar o realmente puedes elegir? Ya, efectivamente nosotros ya somos antiguos del plan anterior, de la PAU. No, la PAU, bueno, hice media con las notas del instituto y la verdad es que para lo que quería estudiar me daba bien, no tuve problemas. Quizás hubo otros factores personales que incidieron más en tomar una decisión u otra.
como por ejemplo la situación familiar y la cercanía del lugar de estudiar. Entonces, al final me decidí por estudiar en Las Palmas, de Gran Canaria Arquitectura, porque también en Tenerife no había arquitectura en ese momento. Y la otra opción era irme fuera, ir a la península o ir a otro lugar, pero entre que yo además estudié con becas del ministerio y entonces entre el impasse de que solicitaba las becas y me daban y todo esto, decidimos que lo mejor era empezar en Las Palmas. Y así que allí fue. Y la PAU fue una cosa, bueno, es un momento que tienes que estudiar, sí, sí. Tienes que estudiar para poder hacer un poco, tener un poco un abanico sobre el que poder elegir. Yo por suerte tenía claro lo que quería y fui a por esa nota, la conseguí y la verdad es que en ese sentido no tuve problema tampoco. No, está súper bien, ¿no? Sobre todo para que de alguna manera, pues eso, los chicos sean capaces, ¿no? De entender un poquito todo lo que supone ponerse a trabajar, todo lo que supone siempre que, pues, no es como, no se hacía tanto como ahora, ¿no? El tema de estudiar del día antes para el examen del día después, en general, quiero decir, hombre, siempre ha habido gente así, no es algo novedoso de ahora. Pero que sí que es verdad que pues yo tengo un recuerdo de nuestra generación como una generación que, pues bueno, que en verdad éramos todos bastante buenos. De hecho, si te pones a recapitular, todos los amigos que tenemos de Tenerife prácticamente tienen trabajazos, ¿sabes? Sí, 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 no, cuando llega el momento hay que poner codos, hay que estudiar. Sí, sí, por ejemplo, recuerdo para la PAU era un momento importante porque tienes que dar el callo para conseguir entrar a lo que quieres. Entonces, al final, sí, sí, es un momento en que hubo que sentarse y hacerlo bien y ya, como tú dices, lo hicimos todos y hemos tenido, bueno, suerte también y sobre todo trabajo detrás, ¿no? Que tú y yo y todos los hemos tenido, ¿no? Totalmente. Y bueno, una vez, digamos, entras en Las Palmas, te pasas allí primero y segundo de carrera. En la Universidad de Las Palmas en arquitectura, ¿te gustó? ¿Las asignaturas que había eran más o menos lo que te podrías esperar, pues bueno, de la universidad? ¿O qué opinión tienes? Bueno, yo diría, sí, yo empecé, como dices, los primeros años en Las Palmas y después me fui a Barcelona. Lo que es la carrera en sí, yo diría que en realidad lo que es la carrera en sí es igual, sea en Las Palmas, sea en Barcelona, sea en cualquier otra ciudad. Lo que te puedes encontrar, porque al final los planes de estudio son muy similares, las asignaturas que hay son similares, así que en eso no encontré diferencias. Después, lo que da la mayor impronta, la mayor diferencia en la carrera son aquellos profesores especiales que te puedes encontrar, que depende mucho de la relación que puedas tener con ellos y sobre todo la ciudad en que vives. Barcelona es una ciudad mucho más grande que Las Palmas y ahí no tengo un cambio quizás en la ciudad, pero igualmente Gran Canaria, tengo muy buenos momentos en Gran Canaria también, porque, bueno, recuerdo vivir en Las Palmas, aquí, bueno, cerca de la playa de las Canteras y poder irnos a bañar por las mañanas antes de ir a clase y esas cosas que al final te dan una calidad de vida que, Que a lo mejor en Praga, por ejemplo, ahora, que pues se no, aprecia. ¿no? Claro, por ejemplo, Por es más ejemplo. complicado. Sí, Entonces, sí. No, y la carrera en sí, en principio, en Las Palmas, hay cosas buenas, hay cosas malas, pero ya te digo, es tomárselo con optimismo y con filosofía. Y tal cual como me había pasado durante el colegio y el instituto, yo me lo pasaba muy bien en clase. Y iba siempre a clase, la verdad, atendía cuando tenía que atender y después lo pasaba bien cuando había que pasarlo bien, que al final es muy importante también crearte tu grupo de amigos y vamos a decir, picarte entre ellos de con la forma ilusión sobre lo sana, que ¿no? estás haciendo, porque al final cuando estudias la carrera estás ahí realmente porque es lo que te gusta, entonces no estás obligado, como por así decirlo, a ir a clase o a esforzarte, sino que te sales solo y entre el pique entre los amigos por el que lo hace mejor y todo esto, la verdad es que muy buenos momentos, sí, sí. Sí, sí, totalmente. De hecho, yo creo que de lo mejorcito que puedes tener es eso. De hecho, justo el año que empezabas coincidías con dos amigos más nuestros, ¿no? Quiero decir, Calimano y Manari. Quiero decir que encima no ibas ya como solo en el sentido de decir, bueno, pues voy y a ver a quién conozco, sino de ya por lo menos tenías ahí un par de buenos contactos. Y luego hubo un momento
en el que tú quisiste pues trasladar tu expediente universitario a la Universidad Politécnica de Barcelona. ¿Por qué quisiste cambiar? Sí, como dijo un poco antes, eh, sobre todo por la experiencia que te da, en este caso, la ciudad de Barcelona y también el cambio. Al final los cambios son duros, pero también son importantes. Y yo creo que fue un acierto. Justo cuando en ese momento recuerdo que también tuve la opción de irme a Alemania, a una beca Erasmus, que era irme allí un año y volver a Las Palmas, o la otra opción era irme a Barcelona para terminar la carrera. Hice un traslado de expediente completo. Y al final elegí irme a Barcelona porque era un cambio en ese sentido más atrevido, porque era irme para no volver en cierta manera. Sabía que me quedaban 3, 4 años de carrera y era un cambio más a largo plazo. Y al final Barcelona, es cierto que la universidad en sí tiene un poco más de crédito que la de Gran Canaria, a pesar de que, ya digo, yo no noté un cambio ni de dificultad ni de temario en lo que es la carrera en sí. Pero es cierto que la ciudad de Barcelona te ofrece cosas que, por ejemplo, en este caso Gran Canaria no ofrece, y es un poco lo que estaba buscando en ese cambio. Claro, de hecho yo, por ejemplo, una de las cosas que más valoro, sobre todo de la península, comparado, por ejemplo, con Canarias, es el tema de la movilidad, ¿no? Porque al final sí que es verdad que, pues bueno, a mí personalmente me encanta viajar en avión. Para que te hagas una idea, este año me han dado la Iberia Platino, imagínate si he viajado. Y claro, Te conozco. imagínate, ¿no? Pero el tema es, coño, a mí sí que es verdad, pues eso, que los aviones personalmente me encantan, te lo digo tal cual, pero una cosa que no me llena tanto es siempre estar como supeditado al horario o a la disponibilidad que alguien quiera. Mientras que, por ejemplo, si tú y yo vivimos en Barcelona, en Valencia, donde nos dé la gana, es como, oye, Berna, nos vemos mañana, perfecto, pues cojo la moto, coges el coche, el tren, lo que sea, y pues eso, mañana llego a Barcelona o tú llegas a Valencia, pues lo que se tarde, ¿no? Mientras que si fuera al revés, ¿no? Yo estoy aquí en La Palma y quiero ir a verte a Barcelona, pues primero tengo que ver si hay vuelos, si son o no una clavada, etcétera, 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 ¿no? Entonces es un poquito como que la ventaja es enorme, ¿no? Por lo menos a mí me parece genial vivir en una ciudad como Barcelona. Sí, te puedo contar una anécdota muy rápida Las que quieras. que me pasó, nada, llevaba 3 semanas, 4 en Barcelona nada más, al llegar allí. Y un poco lo que dice, estábamos un día, una noche, no sé, ni recuerdo qué día era, no sé si era un jueves o un viernes, y estábamos una noche tomando algo en un bar, eran ya las 12 de la noche o la 1 de la mañana, y estábamos allí entre risas y esto, dijimos, oye, ¿por qué no vamos mañana a Francia, a Montpellier? Y dijeron, sí, ¿tú crees que sí? Miramos por internet, había unas guaguas que salían ¿A Montpellier? a Montpellier a las 8 de la mañana y dijimos, venga, compramos y nada, en 7 horas estábamos en Montpellier. Claro, ese tipo de facilidades al final, porque también hay que divertirse, hay que pasarlo bien, ¿no? Es parte del camino, así que... Sí, yo creo personalmente que es parte del juego, ¿no? O sea, no es otra cosa que pasárselo bien porque es parte del propio juego. El ir allí, reírte, distraerte, ¿no? Y que de alguna manera, pues bueno, te ayuda a ser también un poco Bernardo, que al final eres tú mismo, que es de las cosas más importantes, porque al final si solo vives por y para trabajar, pues sí que es verdad que es un poco meh, vamos a decirlo así, ¿no? Sí, hay que pasarlo bien, es importante. Totalmente. Luego, sí que es verdad que una de las cosas que creo que puede pasar, ¿sabes? Que hemos hablado con varias personas que han pasado por aquí, es el tema de que puedes entrar en una carrera y no te guste, ¿no? O no sea lo que tú realmente esperabas, porque entiendo que al final eso le puede pasar a cualquiera. En tu opinión, eso sería como haber perdido un poco el tiempo, digámoslo así entre comillas, ¿no? O más bien, pues una manera de pues haber aprendido cosas nuevas y descubrir que de alguna manera, pues bueno, pues esa rama de los estudios que escogiste, tengan que ver con lo que sea, no eran lo que tú esperabas. Claro, yo aquí, como experiencia personal, sí que siempre digo que en ese sentido tuve, no sé si, bueno, podemos llamarlo suerte quizás,
no lo sé si suerte, pero sí que siempre desde el principio me centré en lo mismo y digamos que me ha salido bien. Bueno, podemos decirlo así. Pero es cierto que, como tú dices, a mucha gente le pasa lo contrario, ¿no? Que nunca estás muy seguro y sobre todo yo creo que es importante saber que nadie está muy seguro. O sea, ni los ministros ni los presidentes están muy seguros de lo que están haciendo. Entonces, en ese sentido hay que quitarse un poco el estrés de encima, ¿no? Hay un par de buenos contactos. Y darte a ti mismo un poco el beneficio de la duda, ¿no? Y al final todo lo que haces es parte de un aprendizaje. Lo que tienes que es ir siguiendo las cosas que te interesan y lo que más te apasiona, y si tienes que cambiar de carrera, pues la cambias. Hay muchísimos ejemplos famosos de gente que ni siquiera nunca acabó una carrera y otra gente que fue cambiando de un lugar a otro hasta encontrar tu camino, y todo suma. Son famosos los discursos de Steve Jobs, por ejemplo, el creador de Apple, ¿no? Que estuvo también en varias carreras y todo este tipo de cosas. Al final todo suma. Yo creo que al final todo suma. No, está claro, totalmente. Al final depende un poco de cada uno, ¿no? Y de las ganas o decisiones que quiera tomar o que tenga. Y Bernie, una vez, digamos, tú, ¿vale? Llegas a Barcelona, acabas, ¿no? Entregas el PFC, como hemos hecho todos. Tú decides dedicarte al mundo de la arquitectura, o por lo menos intentarlo, sabiendo que es un mundo que ahora mismo es muy complicado. ¿Cómo, ¿cómo es tu experiencia como autónomo y en tus comienzos en Oca Arquitecto? Sí, esto fue. Yo acabé la carrera 2014-2015, esta promoción, y empecé a montar mi empresa de arquitectos, la montamos en 2017. Y claro, en este impasse de entre 2014 y 2015, 2017, perdona, estuve trabajando en algunos despachos, incluso ya antes de acabar la carrera. Estaba trabajando ya en despachos de arquitectura en Barcelona, incluso en Tenerife también tuve algunas experiencias con AMP Arquitectos haciendo de becario en los veranos y tal. Y yo creo que al final lo importante fue esto también, que durante la carrera ya intenté ganar experiencia en el mundo laboral, porque es muy distinto, es distinto lo que es la carrera en sí, lo que es el mundo laboral en sí, la experiencia que tienes en el mundo laboral. Entonces yo intenté compaginarlo a la vez que estudiaba, empezar a trabajar o hacer pequeños trabajos, y como becario tuve la suerte de que encontré algunos lugares donde colocarme. Y entonces cuando salí de la carrera ya tenía un poco de background, y estuve después 2 o 3 años ganando más experiencia en Barcelona, en Mías Arquitectos, y en B720, que son despachos buenos de Barcelona que construyen arquitectura, vaya. Y eso al final me abrió las puertas a poder abrir mi propio despacho más tarde, que es Oca Arquitecto. Sobre todo la inquietud también de hacer cosas. Mientras estaba estudiando ya estaba trabajando, y mientras estaba trabajando en otros despachos también estaba intentando trabajar para mí mismo, ya haciendo concursos de arquitectura, mirando por las redes cualquier cosa de workshops, de conferencias. Entonces, moviéndome en todo ese mundo, al final, bueno, las cosas han ido saliendo, y por ahora aquí estamos, a ver a dónde llegamos, pero estamos en ello. No, está claro, totalmente. De hecho, una de las cosas que, bueno, hemos repetido varias veces, ¿no? No con esas mejores palabras, pero creo que es el tema del trabajo, esfuerzo, formación permanente, que creo que son esas tres cosas, ¿no? Las que de alguna manera son cartas ganadoras. No quiere decir que tenga un 100% de probabilidad de ganar, pero sí que es verdad que si juegas esas cartas, tu probabilidad de tener éxito en la empresa, como emprendedor que has sido y eres, son muy altas, ¿no? O mucho más altas por lo menos que si esperas a que te vengan clientes, si no haces nada, ¿no? Y esperas un poquito como a ver qué es lo que va a pasar. Sí, sobre todo porque yo diría que, como dije antes, lo que es la carrera en sí, la formación te la dan igual en Las Palmas que en Barcelona, que en Galicia, que incluso que en Alemania. Entonces, yo creo que lo importante es la formación que uno se da a sí mismo. Porque yo recuerdo estar en la carrera y
por ejemplo, venían conferenciantes a dar charlas o organizaban workshops para hacer un trabajo social o lo que sea. Y yo siempre estaba allí, siempre estaba atento a cualquier cosa, siempre intentaba ir a las charlas, me gustaba mucho ir a la biblioteca y ponerme a leer libros, a sacar libros. Esto es una formación que nadie te obliga a hacer, por así decirlo, son opciones que te dan. Y cuanto más tú te impliques en todo ello, más beneficio vas a sacar al final. Así que no solo la formación que recibes per se, sino la inquietud que tú tienes y el empeño que le pones es también muy, muy importante. No, no, desde luego. Y bueno, una de las preguntas que siempre sale, porque bueno, creo que es súper obligatorio, y más con alguien como tú eres una persona lo que llamamos trotamundos, ¿no? Entonces, el tema de siempre que puedas, pues te vas de viajito a donde sea, ¿no? Al final, pues eso, has hecho Interrail, te has ido de viaje pues a muchos sitios, ¿no? A Alemania y demás. Yo creo que una de las cosas que todos preguntamos, ¿no? Es ¿cuán importante es el dominio de un idioma a la hora de irse de viaje o irse a trabajar fuera o buscarse las castañas por uno mismo? Sí, claro. Importante es, desde luego. Yo, de todas maneras, hay una cosa primero, antes que el idioma, es la intención, el intentarlo, porque hay muchas veces que solo con quererlo, solo con querer comunicarte con alguien, al final lo consigues. Después, aparte, como dijiste al principio, tuve la gran suerte de estudiar en el colegio alemán, donde creo que recibí una educación en el sentido de los idiomas bastante buena. Allí incluso llegamos a dar un poco de francés también. Entonces, nociones tengo un poco de todo, y después, a raíz de todos los viajes que comentas, al final también vas ganando, porque llega un punto es que es o me comunico o no avanzo. Entonces, te tienes que comunicar. Y aparte de estudiar en el colegio, siempre intentas, lo que decía antes también, tu propia inquietud por intentar aprender idiomas. Al final, todas las series, todas las películas las intentamos ver siempre en inglés y leer libros en inglés y todo esto. Al final, aquí estoy en República Checa y la comunicación es en inglés siempre, todo el día, en todo momento, con los socios locales, con los clientes. E incluso aunque no lo necesite, por ejemplo, como un ejemplo quizás ahora es que llevo aquí casi un año ya, podríamos decir, y me he puesto a aprender checo. Y yo sé que no me voy a quedar aquí en este país, volveré a España, pero la intención de querer comunicarte, incluso cuando vas al súper o cuando voy a correo o cuando hablo con un policía por la calle o lo que sea, el poder decir hola, ¿qué tal? Y saber comunicarte algo, aunque también lo podría hacer en inglés, pero estas cosas son importantes. Sí, 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 por supuesto, ¿no? El romper barreras y miedos, porque muchas veces también existe como un miedo, ¿no? Por lo menos en España, a hacer el ridículo a la hora de hablar en inglés, porque sí que es verdad que como que hay el típico estereotipo, ¿no? De, bueno, en España se habla español y vas que te matas, la gente no sabe inglés, no sabe. Y yo creo que sí que es verdad que, a ver, seguramente por el sistema educativo tal cual está montado, más que el hecho de que pudiéramos no saber inglés, es un tema de tener esa fluidez o esa soltura, porque como nunca se hacen prácticas, digamos, de speaking, por decirlo de alguna manera, sí que es verdad que falta pues esa fluidez, ¿no? En una conversación en la que se pueda producir una comunicación, a lo mejor, como bien dices tú, no muy avanzada, pero sí que, por ejemplo, si voy a, yo que sé, a Australia y alguien me dice, hola, ¿te gustaría tener yo que sé, comprarte 1 kilo de carne? Sí, por favor, de esta carne en concreto, por ponerte un ejemplo, ¿no? Entonces, al final, que tú sepas lo que te está diciendo y que tú, de alguna manera, sepas responderle. Sí, al final es enfrentarte a ellos. Yo te digo, cuando viajaba, eso, lo que dijiste, el ejemplo que pusiste de los viajes, al final llega un punto que te enfrentas a ellos, te lo encuentras de frente, llegas a un hostal en Budapest y le tienes que pedir una habitación y decirle que eres tantas personas y que para tantos días y te enfrentas. Y en esos momentos es cuando más aprendes. Y te das cuenta de que todo el mundo hace por comunicarse al final. Ni tú vas a hablar el inglés perfecto, ni yo todavía no hablo ningún inglés perfecto, ni mucho menos, te lo puedo asegurar. Pero claro, la gente con la que me comunico aquí son checos y tampoco hablan un inglés perfecto. Pero sin embargo nos comunicamos y nos entendemos cada día perfectamente. Así que no hay que tenerle miedo, hay que lanzarse y
y viajar mucho para tener la experiencia, para enfrentarte a ello y quitarte este miedo de encima, o sacudirte un poco Claro, porque, por ejemplo, el miedo que tenemos. una de las cosas que yo creo que es súper importante es que, digamos que las dos partes deben querer comunicarse. ¿Sabes? Porque yo creo que si, aunque, pues eso, pues, aunque uno hable checo y otro hable castellano, digámoslo así, ¿no? Como de lengua madre, sí que es verdad que se puede tener un idioma en común y decir, bueno, pues lo que bien comenta, ¿no? Pues yo no hablo muy bien el inglés o yo no hablo muy bien el no sé cuánto, pero si lo intento, normalmente la gente lo valora muy positivamente. ¿Sabes? Porque al final, claro, es como siempre, ¿no? Cuando te viene un guiri, por ejemplo, lo típico, ¿no? Pues eso, a Tenerife o a La Palma, ¿no? Y te intenta hablar en español. Hola, ¿sabes qué? A lo mejor, pues habrá guiris que lo hablan que te cagas, y luego la mayoría, pues lo hablan a efectos reales como el culo. Pero sí que es verdad que cuando dicen cuatro cosas en español, se les entiende y tú eres capaz de ayudarle, ¿sabes? O de por lo menos intentar comunicarte con él. Y eso, la verdad es que mola un montón, ¿no? Sí, claro, sobre estas cosas. Al final es divertido también, ¿no? La gente se equivoca y al final muchas veces yo siempre digo que entiendes más el inglés a las personas que no son inglesas porque hablan intentando hablar como tú que a un inglés en sí. Así que hay que quitarse el miedo de encima y echarse para adelante. Hablar. Totalmente. Luego, una cosa importante. Digamos que Oca Arquitectos nace, ¿no? De presentarse a un concurso del Palacio de Congresos de Praga, que prácticamente, pues bueno, a nivel arquitectónico es uno de esos premios gordos, ¿no? Una lotería con un premio bastante gordo. ¿Por qué deciden presentarse como, bueno, pues me presento a ver qué tal y cuál fue la sorpresa? Pues sí, la historia es un poco, ya te digo, estaba en Barcelona, estaba trabajando en despachos de arquitectura y como dije antes, ya teníamos la inquietud de hacer nuestras propias cosas, trabajos, tener nuestras propias ideas. Entonces ya habíamos hecho algunos concursos y tal, y esto fue con unos amigos y en realidad la razón principal es reunirse los fines de semana para hacer un concurso de arquitectura, trabajar juntos, pasarlo bien, reírnos mientras cenamos, mientras comemos algo, mientras vemos películas, a la vez vamos trabajando, haciendo estos concursos. Esto empezó así, que en realidad es como empiezan muchas de las cosas del mundo. Voy a poner otra vez el ejemplo de Steve Jobs porque lo nombré antes, pero ellos lo que hacían al final era reunirse en un garaje a pasarlo bien, a pasar la tarde, reírse, hacer chistes y mientras tanto iban haciendo unas placas de ordenador que resultaron ser los ordenadores hoy en día, ¿no? Pues nosotros empezamos reuniéndonos en casa de uno, en casa de otro y trabajando un poco y tal. Este concurso en concreto lo vimos por internet, nos pareció un concurso muy grande y nos presentamos con la intención de pasarlo bien, de colaborar entre nosotros, que éramos cuatro amigos, y, y al final la verdad es que pusimos mucho trabajo, mucho empeño, y fue un concurso de dos fases. La primera fase la pasamos el primer corte, entonces ya nos pusimos un poco más serios y ya empezamos a extender un poco la colaboración, hablamos con estructuristas, hablamos con ingenieros y fuimos montando una propuesta que era bastante convincente y al final entregamos la segunda fase y logramos ganar y ya nos dijeron desde el propio jurado que la propuesta les pareció muy convincente y nos dijeron que parecíais un despacho de 20, 25 personas y éramos 4 o 5 amigos reuniéndonos los fines de semana y eso sí, trabajando muchas noches, muchas mañanas y compaginándolo con todo, hablando con gente que de verdad sabía, ya te digo, estructuristas, ingenieros, pero al final es esto, pasarlo bien y hacer las cosas que te gustan con pasión y ponerle mucho empeño. Y mira, al final veo que Oca Arquitectos es un ejemplo de que las cosas buenas terminan llegando. Sí, totalmente. De hecho, bueno,
Tengo ahora mismo en mente, ¿no?, esa anécdota de cuando dijeron el jurado, ¿no?, que iba a visitaros a Barcelona, ¿no?, y cómo deprisa corriendo y llamando a todos los amigos para montar ahí un despacho en 24 horas con muebles, personas, ¿no? Me gustó muchísimo ¿no?, esa imagen que se pudieron llevar el jurado. Yo no tuve la suerte de poder estar ahí ese día, a esa hora, ¿no? Pero me habría gustado mucho ver esa cara, ¿no? De, wow, o sea, habéis ganado arquitectos de talla mundial, unas personas que a efectos reales en ese momento erais pues prácticamente unos don nadie, porque claro, casi que estudiantes, ¿no? Y sin haber construido nada y sin haber hecho nada. Y de repente, claro, le ganas a muchísima gente buenísima y te ven y sois 4 y encima ellos piensan que a lo mejor sois 10 personas o algo así. No, porque tenía entendido que creo que invitasteis a algunos amigos también un poco a ser como de bulto, ¿no? Vamos a decirlo así. Sí, sí. Qué bueno. Sí, sí, efectivamente, fue un momento bastante gracioso. Anécdotas que ocurren en el camino No, por supuesto, y como algo positivo. Entonces, sí, sí, claro. luego, sí que es verdad que, pues bueno, hay una fase que creo que has estado durante un año o año y pico, si no me equivoco, ¿no? Como yendo y viniendo de forma permanente a Praga, cada 2 semanas, ¿no? Cogías más o menos un avión desde Barcelona a Praga, no sé, digamos, las escalas que tocaba y demás, pero cuando llegaste a Praga, la primera vez, ¿cuál fue tu primera impresión? Claro, mira, yo había estado en Praga ya una vez, con 18 años, por motivo de uno de los viajes de estos que hablamos antes, ¿no? Precisamente con Lucas, estuve aquí también. Y estuvimos unos cuantos días y tal. Fue una ciudad que pasamos, es muy bonita, la recordaba bien como una ciudad bonita e interesante. Y claro, después cuando volví, la veía ya con otros ojos, porque ahora ya la veía desde un punto de vista como profesional, por así decirlo. Y lo que es el centro de la ciudad a los que no hayan visitado, les invito a visitar la ciudad porque la verdad es que es muy bonita, es una ciudad completamente centroeuropea, con un casco antiguo, muy antiguo, de la época medieval. Tiene el castillo más grande del mundo, el complejo medieval con su castillo y el resto de edificaciones, porque son muchísimas, y murallas, que es el más grande del mundo. Y la verdad es que a pesar de lo que pueda parecer, por la idea que tenemos de nosotros, de la gente checa o así decirlo, muy, muy buena gente, hemos tenido muy buen recibimiento y la ciudad muy abierta a acoger a gente extranjera. Y así que al final lo que acabas de decir, estuve un año y algo yendo y viniendo cada 2 semanas de Barcelona mientras avanzaba el proyecto, y el proyecto ha llegado a un momento ya que estamos en fase de plan objetivo y hacía falta que me viniera, así que hace relativamente poco que me he establecido ya definitivamente en Praga, así que ya si me he venido aquí es porque muy bien. Totalmente, ¿no? Pero también llega un punto en el que, pues eso, yo sé que te pasará pues como a mí, ¿no? Tú eres un apasionado a lo mejor de los viajes, de los aviones, que al final, pues bueno, al principio era como que guay, ¿no? Una semana sí, una no a Praga, ¿no? Eso tiene que molar un montón. Pero después, claro, cuando se prolonga mucho en el tiempo, al final llega uno el que piensa, yo, que no me iré yo, por ejemplo, ¿no? A Praga ya y me dejo de estar todo el rato con aviones y tal, y más si, por ejemplo, la ciudad me gusta, la gente con la que me puedo relacionar allí, sean socios comerciales o incluso contactos barra amigos también. Yo creo que, pues eso, es muy positivo, ¿no? El tema de poder viajar y encima de tener contactos, porque una de las frases que a mí me dijo un profesor mío de construcción, digamos el primer año que se puso entre comillas serio, ¿no? En tercero carrera, dice, lo importante no es saberlo todo, es tener el número de quien lo sabe. Sí, sí, sí. Bueno, como te conté antes, durante el concurso, cuando pasamos a esta segunda fase del concurso, lo que hicimos fue precisamente consultar con estructuristas, con constructores, para saber si lo que estamos haciendo tenía sentido. También porque el trabajo del arquitecto precisamente va un poco de esto, ¿no? Es como el que, entre comillas, organiza a todos los agentes que se implican en la construcción, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, poder llamar a quien sabe es muy importante.
Para que no se nos caiga sobre todo la estructura, ¿no? Y pues cruzando los dedos. Sí, de hecho, en este proyecto en Praga no lo estamos haciendo nosotros solos, evidentemente. Tenemos un colaborador que son unos arquitectos checos que básicamente ellos nos están ayudando muchísimo en todo, porque también imagínate que aquí la normativa de construcción y las normativas legales son todas, bueno, adaptadas a la República Checa, a este país, las cuales nosotros no conocemos. Entonces, sin tener aliados es imposible. Y cada vez en el mundo, como se está globalizando el mundo, cuantos más aliados tengas, mejor. Y cuantos más amigos, conocidos y cuantos más gente trabaje junta para conseguir un objetivo común, mejor. No, totalmente, totalmente. Y bueno, una de las cosas que también creo que es súper interesante es que, bueno, además de ser un súper arquitecto que dentro de poco espero que seas de talla mundial, eres un pedazo de artista increíble, ¿no? De hecho, has hecho ya varias exposiciones, una por ejemplo en el Club Náutico de Tenerife, también has hecho en Barcelona, bueno, en Tenerife creo que has hecho 2 o 3, ¿no? Entonces, ¿qué te lleva a pensar que, por ejemplo, abrir una exposición de arte, ¿no? Con obras tuyas que has podido ir haciendo es buena idea? Sobre todo yo creo que tiene que ver con... Voy a volver a lo mismo. Siempre a lo mejor me estoy repitiendo mucho, pero tiene que ver con lo que te gusta hacer y con lo que te apasiona. Desde luego, si haces las cosas por sacar un beneficio neto, un beneficio claro de ellas, lo podrás hacer y saldrá, pero al final no te va a llenar. No va a ser lo que te mueva o que te levantes por las mañanas, vamos a decir. Entonces tienes que encontrar aquello que te apasiona. Al final, a mí, yo te digo, desde chiquitito me gustaba dibujar y pintar y tal. Y esto me ayudó a elegir la carrera, pero aún así siempre he seguido dibujando y siempre he seguido haciendo mis cosas, que al final han resultado en cuadros o en cosas de este estilo. Y los he ido acumulando y al final se convirtió en una opción la de, bueno, estos son otras historias, pero la de poder exponer. Y al final, bueno, no es mi trabajo ni mi objetivo principal, pero sobre todo es una cosa que hago porque me ilusiona, porque me gusta hacerlo y porque no me cuesta un esfuerzo los fines de semana ponerme a dibujar o lo que sea, porque como es algo que me gusta, pues es un plus, es una suma. Y ya te digo, bueno, como tú dices, he hecho algunas posiciones en Barcelona, he hecho, en Tenerife he hecho. No sé si llegaré a hacer aquí en Praga, aunque ya te digo, aquí también he hecho algunos cuadros porque al final es en lo que paso mi tiempo y lo tengo como una especie de hobby, por así decirlo. Y bueno, ahí lo tengo, va para adelante. No sé a dónde llegará, pero tampoco tengo una intención con ello. Simplemente mi intención es pasarlo bien y hacer cuadros y seguramente los puedo ir haciendo. La gente también les gusta y los van a ver, pues mira, también es una razón para hacer la exposición, invitar amigos y ir a pasar allí una tarde con los cuadros, mientras tomamos algo y lo pasamos bien. Al final, Totalmente. se trata de eso. De hecho, a ver, por lo que yo tengo entendido, por lo menos las que has hecho han sido todo un éxito, ¿no? Porque además de que se nota en todos y cada uno de los cuadros que has hecho, como por ejemplo el que aparece de fondo de pantalla en este vídeo, por ejemplo, están hechos con cariño, con el corazón, ¿no? Con esa ilusión de, bueno, pues yo lo hago pues pensando a lo mejor para mí, porque me gusta, es algo que pues mi tiempo libre me permite desconectar de mi trabajo, ¿no? Pero sigo dibujando o expresándome, que es una de las cualidades principales mediante las cuales se expresan por lo menos las personas de arquitectura, diseño, ¿no? O bellas artes, porque al final el dibujo es algo que va innato en nosotros. Sí que es verdad que de alguna manera no te ha dado como miedo, sino que te ha servido como aliciente, ¿no? Para seguir intentándolo, porque sí que es verdad que a lo mejor si no te hubieras sentido tan cómodo y a la gente no le hubiera gustado tanto, a lo mejor habrías cogido un poquito más, no te digo de no hacerlo o de miedo, sino decir a lo mejor de reticencia, ¿no? A la hora de a lo mejor intentar hacer otra exposición. Sí, es cierto, hombre. Recibir buen feedback siempre ayuda, evidentemente, sí.
sí, sí. Y esto de los cuadros es una cosa que un poco a la que voy y vengo. Hay épocas que no dibujo tanto, otras que sí, pero llega un punto en que vuelvo a sentir bueno, a ti también te pasará, que vuelvo a sentir la necesidad y dice, hace tiempo que no dibujo, hace tiempo que no me pongo con los cuadros, pues necesito unos días para encerrarme y pasármelo bien conmigo mismo, escuchando música y haciendo mis cuadros. Y claro, cuando recibes un feedback de la gente, te anima a seguir. Lo cierto es que te anima. Totalmente. Y mira, tengo una pregunta que quiero que respondas si quieres responderla, si no podemos hacer como que no se ha hecho, ¿vale? Y es la de que, según tu opinión personal, ¿no? Y tu experiencia, ¿cuánto de importante es tener una familia y unos amigos que están detrás de ti, que te apoyan en todo momento? Sí. Lo cierto es que, a ver, mi familia me ha apoyado siempre y al final se nota. Es una cosa a lo mejor que uno no valora en el momento en que pasa, pero lo notas inconscientemente, que tienes al final, bueno, familia y amigos, gente que te apoya y aunque no hables con ellos cada día y aunque ellos tampoco te van a saber solucionar los problemas a los que te enfrentas, simplemente que estén ahí detrás, te da una especie de tranquilidad inconsciente que cuando lo piensas en retrospectiva se aprecia mucho. Y también, bueno, mi familia me apoya mucho, vosotros, mis amigos, también me apoyáis un montón y se aprecia bastante y ayuda. Después, aparte, también es importante saber que al final las decisiones las toma uno solo. Y los amigos están allí para consultar, para apoyar, para que te puedan ayudar en ciertos momentos y todo, pero también es importante saber que muchas veces te enfrentas a las cosas y tienes que tomar decisiones por uno mismo. Y es muy importante saber que tus amigos están detrás para apoyarte, pero muchas veces las decisiones, ya te digo, las tomas individualmente, porque nadie sabe tanto como tú valorar los pros y los contras de las situaciones. Así que es súper importante conseguir tener un grupo de familia y amigos que sabes que están ahí para ayudarte y para apoyarte, sobre todo para poder tú tener tu mente clara para saber qué decisiones tomar. Y por suerte yo lo he tenido y seguro que también me ha hecho estar donde estoy por tener toda esta gente detrás, entre todos los amigos, claro. Sí, yo creo que, ¿sabes? Al final son ese tipo de pequeñas acciones que a lo mejor, como bien comentas, ¿no? En ese momento pues pueden no ser tan claras o pueden pasar más desapercibidas, pero sí que es verdad que pues a medida que vas construyendo un camino, ¿no? Pasito a pasito con esas decisiones que vas tomando, sí que es verdad que no es lo mismo, pues eso, hacerlo en una solera de hormigón que hacerlo en arenas movedizas. Por lo tanto, yo creo que, vamos, es un pilar muy gordo dentro de una estructura muy grande a lo largo de tu vida, en la cual prácticamente si falla ese pilar, pues se puede venir abajo el edificio, ¿no? Sí, sí, totalmente. Sobre todo por lo que hemos dicho varias veces que lo importante es divertirse y pasarlo bien. Y los amigos están ahí para eso. Claro. Sí, luego, una casi ya para finalizar, una pregunta. Muchas veces, por ejemplo, en el caso de los chicos de LIST y demás, pues cuando hablas con ellos en clase y todo eso, pues comentan mucho que les gustaría pues viajar y conocer mundo y bueno, pues te dicen, bueno, a cada uno pues alguna vez se lo he preguntado, ¿no? Y te dan unos destinos como muy curiosos a la hora de viajar, ¿sabes? Y te das cuenta un poco de que al final, por mucha publicidad que haya de, pues yo qué sé, pues viájate a Londres, viájate a París, viájate a la costa oeste de Estados Unidos, ¿no? Un poco como los tópicos de siempre. Hay muchísima gente a la que le atraen cosas mucho más sencillas que esa y a lo mejor sería el viaje de su vida.
¿cómo de posible crees tú que es compatible el irnos de viaje con el aprendizaje? Me refiero, por ejemplo, yo cuando voy a Japón, siempre que voy, lo primero que hago obviamente es coger la Moleskine, ¿no? Y venga, y nos vamos allí, cogemos y a ver, uy, qué guapo, mira, este sitio tal, no sé qué. Y te haces como tu dibujo, será más o menos realista. Está claro, porque eso es así, hay quien dibuja mucho mejor, hay quien dibuja mucho peor, pero bueno, ese dibujo que cuando veas de aquí a no sé cuánto tiempo en tu estantería con las molesquines que te pones a revisar, es el que más va a ser, o sea, el momento más significativo de ese viaje va a ser ese, o tú crees que va a ser algún tipo de vivencia que puedas tener solo en el lugar y que tengas que permanecer en tu memoria de forma permanente. Sí, yo lo que he visto con esto de los viajes es que en realidad no hay una fórmula y cada uno tiene sus motivos para viajar. Yo soy básicamente como estás contando tú. Yo también cuando viajo me llevo mis libretas, las llevo siempre, pero cuando viajo sobre todo intento llevarme unas cuantas libretas y estar siempre... También que ya viajamos un poco condicionados nosotros, ¿no? Porque yo cuando voy a visitar una ciudad ya sé qué edificios quiero ir a ver, ¿no? Entonces ya me monto mi propio mapa mental sabiendo que voy a ir a ver este edificio y después esta exposición y después este otro edificio que es este arquitecto y tal. Y después, la cosa es que cada uno después viaja por sus motivos. Cuando viaja con gente que no es arquitecta, sus motivos para viajar es voy a ir a esta ciudad a ver este lugar que es donde se grabó esta película y después voy a ir a este restaurante que es donde vino un amigo hace tiempo. Entonces cada uno encuentra sus propios motivos y la experiencia del viaje puede estar en la propia experiencia de ir a comer a un lugar o en nuestro caso la experiencia de ir a ver un edificio que es un arquitecto muy famoso y en el cual estás y tienes una experiencia espacial que no podías tener de otra manera. Lo que sí que seguro es que se aprende, eso creo que es innegable. Lo que aprendes en un viaje es algo que no puedes aprender de ninguna otra manera, sobre todo por que te enfrentas a un montón de situaciones nuevas a las cuales no estás acostumbrado, porque te obligas a hablar otro idioma, porque ves cosas que no son las que sueles ver. Si son sitios tan exóticos como estás hablando tú, como Japón, por ejemplo, el último viaje que hice con Lucas, que fuimos a Georgia y Armenia, que son sitios también poco habituales, la experiencia es más reveladora aún. Ahora, que mi próximo viaje, por ejemplo, que tengo más ilusión de hacer es Andalucía, que es un viaje que tenemos aquí al lado. Pero no he ido y sé que cuando vaya a ver la Alhambra, por mi experiencia en arquitectura, sé que va a ser algo fascinante. Iré con la misma ilusión que ir a Japón y aprenderé muchísimo. Yo creo que el aprendizaje está más en el que mira también que en el lugar. Totalmente, totalmente. De hecho, al final, el valor de las cosas, en función de cuando uno las va a visitar, sí que es verdad que lo recobra según los ojos de quien lo mira, ¿no? Si yo lo miro, pues a lo mejor yo, digamos, miraré unas determinadas cosas con unos ojos determinados y el que vaya, por ejemplo, a la Alhambra, que yo sí que he tenido el placer de estar, pues obviamente cuando fui no era arquitecto, ni mucho menos, pero seguramente si volviese ahora lo miraría con unos ojos totalmente diferentes a los que pues la visitaste en ese momento como un mero espectador que alucinaba, ¿no? Con el arte árabe. Claro. Sí. Totalmente. Pues Berna, eso en principio es todo. Muchísimas gracias por estar aquí. La verdad es que ha sido de gran ayuda y espero que, pues nada, nos veamos prontito y que todo vaya muy muy bien. Genial, un placer, gracias por invitarme y estoy aquí para cuando quieras, ya lo sabes.